Hola, ¿qué tal? Estás escuchando el episodio 77 del podcast de Ana Labort, donde vas a encontrar entrevistas muy personales a grandes profesionales y cuentos con moraleja para emprendedores aventureros. Aquí, la que te habla es Ana Labort, copywriter especializada en marketing emocional. Escribo para que tú crezcas. Te he dejado en la descripción de este podcast 3 regalos jugosos, el curso gratuito al estrellato con tu copy y 2 grandes descuentos de Metricool y Rayola, que son las herramientas que utilizo para gestionar mis redes sociales y mi web. Vas a disfrutar ahora de una entrevista muy personal a la gran profesional Ana Ulibarri. Con la entrevista a Ana Ulibarri, ¿lo he pronunciado bien o Ulibarri? Perfectamente. ¿Cómo lo vas a pronunciar mal? ¿Cómo lo vas a pronunciar mal? Mira, querido oyente del podcast, Ana y yo nos hemos mensajeado por Instagram muchas veces, pero jamás hemos tenido una conversación cara a cara. ¿Es verdad o no es verdad, Ana? Es verdad, es la primera vez. Estoy emocionada. Entonces, te voy a contar que Ana es experta en estrategia en redes sociales y la verdad es que yo cuando he visto su perfil y he visto su web y la he hablado, bueno, hemos ¿cómo sería? ¿Mensaje auditado? ¿Mensajes? No lo sé. Sí, lo que he descubierto, ¿no? Sí. Audiomensajes, nos hemos audiomensajeado, ¿vale? Lo que he descubierto es que Ana tiene una riqueza cultural tremenda, que se le sale por los poros y una pedagogía muy particular al explicar todo lo referente al complicado mundo de ser visible en redes. ¿Qué tal estás, Ana? Muy feliz de estar aquí y de estar compartiendo estos minutos y de la tecnología que nos lo hace posible, porque tú estás por ahí, por Valencia, y yo estoy por aquí. Pero estoy feliz, Ana. Muchísimas gracias por esta presentación, que bueno, no se me ve, gracias a Dios, pero tengo coloretes, ¿vale? Ah, vale. Es que estás tan blanquita así, el fondo parece que en vez de estar donde estás en Ibiza, ¿sabes? Porque es todo blanco, es súper bonito, tienes un fondo y una luz muy chula. Ana, ¿sabes que esto es una entrevista personal? Claro, eso ya la gente que viene al podcast, yo se lo digo y redigo. Por supuesto que sí. Es otro de los motivos por los que acepté. Eso es, muy bien, muchas gracias. Aquí lo que queremos es ver la cara B, ¿no? Lo que quieren todas las personas que escuchan el podcast, y yo cuando pensé este podcast, era ver qué hay detrás de un gran profesional, ¿no? Porque de normal, yo siempre pensaba que detrás de un gran profesional había una gran persona. Tengo que confesar que no siempre me he encontrado con eso. Entonces me gusta ver y descubrir que detrás de grandes profesionales hay personas alucinantes, ¿vale? Por eso selecciono muy bien la gente que viene a este podcast, que la gente no se lleve a error, ¿vale? Ana, tú tienes una vida muy apasionante, ¿vale? Tienes una mezcla de culturas muy chula, de Italia, de España, y a mí me gustaría indagar por ahí. No sé por dónde quieres que empezamos. Ya sabes, tienes las preguntas, siempre las mando, aunque después hay mucha gente que ni las lee, que me hace también mucha gracia. Hay gente que me manda todo descrito, punto por punto cada pregunta, y hay gente que dice, pues no tenía ni idea. Pero dime por dónde quieres que empecemos. Pues aquí los ritmos los vas a marcar tú. Estoy abierta a todas las preguntas. Las he leído, sé exactamente cuáles son las preguntas, las he leído más de una vez, las he repasado esta mañana. Muy bien. O sea que absolutamente lo imagino tipo un café entre amigos y donde estamos conversando sobre las experiencias, ¿no? Seguramente trataré de aportar lo que pueda y recibiré de ti consejos, ideas, y seguramente los almacenaré, porque una de las cosas importantes es que aprendo en silencio. Desde chiquitita utilicé siempre lo de aprender en silencio, sin preguntar, en silencio, en segunda fila, en cuarta fila. Ahí, y veías, he tenido muy claro que quiero siempre al lado los mejores, porque de esos, en silencio, puedo aprender. Entonces, es lo mismo que voy a hacer aquí, porque lo hago toda mi vida, no puedo cambiar, ¿no? Y a mis hijos les digo, por favor, despacio, poneos para atrás y mirad cómo lo están haciendo, no con esa irruencia que 8 años, lógicamente, pueden tener esa irruencia, pero me gusta ya que empiecen a observar. Sí. ¿No? Sí. Observar, a detenerse. Sí. Y sobre todo que también eso implica mucho respeto,
por lo que hace el otro, porque a veces, te lo digo, aquí entra mi papel de que he sido profesora de primaria y educación especial, ¿vale? Y a raíz de lo que dices tú, me parece que muchas veces a la hora de aprender invadimos tanto el espacio del que está enseñando que no le dejamos enseñar. Sí, y además, no sé si, Ana, como profesora tú tienes lógicamente otro papel y has tenido otro papel, pero eh, yo me acuerdo que mi abuelo, que es para mí la persona más importante de mi familia, no existe ya, pero bueno, ha sido una persona clave, me decía siempre, si un consejo no te lo piden, no lo des. Entonces, nunca, ni siquiera la cosa más bonita de mi vida es mi marido, y eso que tengo 2 hijos. Pero aún conociéndolo, yo creo que bastante, nunca voy a saber exactamente todo lo que ha vivido, porque ha tenido una vida antes que yo y gestiona Claro. lo mismo que vivimos juntos, pues él lo gestiona de un modo y yo lo gestiono de otro. Entonces, ningún consejo y sobre todo de forma frontal Taxativa. creo que sea bueno, ¿no? Una caricia creo que funcione más, pienso, ¿eh? Pero Qué bueno. bien, qué bien. Bueno, ya estás conociendo a Ana Ulibarri, aquí, persona que estás escuchando el podcast. Nos ha dado tips ya súper buenos sin decir nada, sin decir así mucho. Ana, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? ¿Naciste en Asturias? Nací en Pero Asturias, ¿cómo? nací en Asturias, en Gijón. A 47 años, te digo hoy, que agradezco a la vida todo lo que me ha pasado, pero lloré muchas veces durante la infancia, muchísimas, Anda. muchísimas. Lloré pues porque era una familia bien, pero las familias bien hace 47 años pues mmm, debían, o al menos así se me explicó, mantener una cierta compostura. Sí. Y entonces esto no fue demasiado suave para mí, ¿no? De hecho, cuando decías mezclas culturas, yo me fui a Italia por alejarme de eso, porque dentro de mi cabeza la única solución que tenía era poner tierra por medio. No es la solución más inteligente, pero era la solución que a 22 años he entendido que podía hacer, ¿vale? Ahora tengo 47. Si tú me hubieses preguntado hace 17, te hubiese dicho, uff, una infancia tremenda, una cosa, sufrí muchísimo, lloré muchísimo, no tuve fiestas de cumpleaños, no me compraron nunca la ropa que quería, nunca se me llevó a cursos a Irlanda cuando había dinero en casa, más de lo que había. Nunca se me permitió muchísimas cosas y fue una infancia no feliz. A día de hoy te digo, pues no, me ha valido a ser lo que soy y agradezco porque lo han hecho en el mejor modo que han sabido. Yo no lo hago así con mis hijos, pero porque soy fruto de otra experiencia. O sea que no sé si te he contestado, pero eso Me has es lo que contestado. Te voy a preguntar un poco más. ¿Puedo preguntarte un poco más? Claro que sí. Vale. Además, con lo que has dicho, yo creo que uno aprende a querer a sus padres muchísimo más, si cabe, siendo padre o madre. Sí, cuando te das cuenta de eso es. También, ¿verdad, Ana? Les quieres de otra manera, les quieres de otra manera. O sea, es como la comprensión, la misericordia, todo esto entra mucho más en juego y como que pasas ya muchísimas cosas por alto y dices, mira, me da igual, o sea, da igual, ya está. Sí, ni siquiera, yo estoy segura, uno de mis pensamientos cada día es, estoy segura que no estoy haciendo las cosas perfectamente con mis hijos y que dentro de 15 años tú les llamas a este podcast y te dicen, jolín, yo lo que me acuerdo de mi madre es que me hacía esto y me hacía la vida imposible. Primero porque soy una madre súper rígida, ¿no? O sea, es cierto la dulzura, pero es cierto que te tengo que educar para vivir. Eso es, eso es. Y ¿Qué te pasaba? ¿Cuáles eran las cosas, por ejemplo, lo de no había fiesta de cumpleaños?
¿A qué colegio ibas, por ejemplo? Iba a un colegio de fomento, un colegio Sí. privado, bueno. He estado muy bien seguida en el colegio, no había ningún problema. El colegio estaba bien, lo que pasa es que la parte familiar era la que no estaba tan bien, la parte familiar. Si tú piensas que somos 3 hermanos y que ninguno de los 3 tenemos relación entre nosotros, y somos del mismo padre y de la misma madre. Ya, ya. Por lo menos de la misma barriga nacieron. Me imagino que... así como yo trato que mis hijos se adoren, ¿no? Y me hace hasta llorar de la emoción el hecho de verlos abrazadicos o así. Nosotros no hemos tenido eso, ¿no? Si tú piensas que a mí me tuvieron en casa con mis padres, que bueno, nunca estaban, y a mis hermanos los llevaron a casa de una abuela paterna, que era todavía más mayor y donde la letra solamente entra con sangre, sí. Pero con mucha sangre. Entonces, a ver. Ya. O sea, cuando descubres todo el mundo de la inteligencia emocional, de cuidar todo nuestro aspecto sentimental y todo eso, ¿te bloqueas? Porque eso en algún momento te debió pasar. Quiero decir, en algún momento descubrirías que no es malo, o sea, que no es malo sentir y que no hay por qué vivir así, ¿no? Entonces, eso... Yo creo, la suerte de mi vida, como te decía antes, una de las personas más importantes de mi vida ha sido mi abuelo. Entonces, aunque hubiera un entorno que para mí no era demasiado positivo, ¿no? Mi padre pues tenía sus relaciones extramatrimoniales y consecuentemente pues no hacía una vida familiar, dejaba a mi madre más en casa. Bueno, pues una vida un poco así, ¿no? Era por ello que no se podía ir a las fiestas de cumpleaños porque esto comporta, Ana, como tú sabes, que hay que llevarlos y traerlos, pero claro, si yo estoy por ahí, pues no estoy. Molesta. ¿Qué pasa? Que mis abuelos, mi abuelo y mi abuela, pero mi abuelo... ¿Padre de tu madre? Sí, eran fundamentalmente, no sé si llamarlos, la palabra no es liberal, ¿no? Era el enseñar a las personas a creer en sí mismos, ¿no? Entonces, aunque yo podía solo estar en segunda fila, no se me permitía ir a casa de mis abuelos, quedar con ellos o dormir, porque no se me permitía. En esa segunda o tercera fila yo veía pues cómo trataba mi abuelo a mi abuela, ¿no? Y yo toda mi vida he dicho que quería un marido como mi abuelo, toda mi vida. Te reirás, por eso yo digo que creo en el destino. Yo a mi marido lo conocí el 31 de mayo, que era el cumpleaños de mi abuelo. Y dije siempre, para mí es un regalo de mi abuelo, ya no existía. Pues sí. Para mí es un regalo de mi abuelo. Me casé, creo que a los 10 meses, o a los 11. Y me casé a los 10 o 11 meses, justo porque estábamos en Italia y tenía que venir gente, si no me hubiese casado antes. Madre mía. Lo tenía tan claro que era esa la persona. No sé, Ana, son bobadas, pero yo pienso desde no son chiquitita, bobadas. Pienso que el mundo te va diciendo por dónde tienes que ir. Somos nosotros que ponemos la música a lo que da y que no estamos conectados y que, jolín, ayer en el coche veníamos hablando con los niños y veníamos diciendo, jolín, hay muchos modos, ¿no? Tenían una cantimplora, ¿sabes? Esa que tienen ellos para beber en el cole. Sí. Y tal. Y quedaba solo la mitad, ¿no? Y dice, me queda solo la mitad. Entonces explicamos lo del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Es muy importante, queda la mitad, jolín, pues he podido disfrutar de la otra mitad y todavía me queda una mitad, pero ¿cuál es el problema? Hay que verlo así, ¿no? Lo que pasa es que cuesta. Y hay un trabajo. Es que la alegría hay que currársela. El otro día vi con mis hijos la película de Del Revés.
que nos encanta, esta que vienen las emociones y Sí, tal, sí, sí. claro, justo decíamos, está rabia, asco, enfado, no, la rabia no asco, el miedo y la tristeza y solo está una de alegría. Sí, Digo, es qué que difícil es estar alegre porque tienes tantas cosas para no estarlo, que la sí, alegría hay que currársela. hay que currársela, hay que trabajarla, hay que eh, respetar los espacios propios, ¿no? Mm, Cada uno como los tenga. Yo no sé cómo los tienes tú y es perfecto, cómo los tiene otra persona y cómo los tendrá mi hijo, no lo sé. mm, Pues trato de oírlos y escuchar lo que son sus espacios. Para mí un espacio fundamental y la semana pasada estaba en un hotel y me decía mi amiga como si fuera mi hermana, ¿pero te mm, levantas a las 7:30 para ir al gimnasio del hotel? Y digo, sí, pero no, a ver, no, tengo un físico que necesito bajar 15 kilos, no es por la parte, digamos, física que lo haga, es por la parte de trabajar mi cerebro. mm, Yo necesito, Ana, esos, no son muchos, son 35, 40 minutos, no es mucho, 35 minutos en un día, a ver, ¿m? mm, Pero los necesito y me parece que donde robo menos tiempo y puedo ser más constante es ahí. mm. Sí, sí, Eh, sí, sí. Muy chulo, muy bien, gracias Ana. Con todo esto que acabas de contar, que me ha impresionado bastante, porque me ha recordado a gente que conozco y que ha vivido un poco tu... No quiero andar mar, no quiero acabar más ahí, ¿vale? En tu infancia, pero me acuerdo de varias personas, me ha emocionado un poco, porque sí, ha habido que sanar a veces cosas y esas conversaciones de madrugada, ¿sabes? Ahí, no sé, me ha recordado, me ha traído muchísimas cosas a la cabeza. Pero bueno, te vas a Italia, conoces a tu marido, se llama Leopoldo, ¿es Leopoldo? Leopoldo, sí, Leopoldo. sí, sí. Me voy a Te Italia, pero vas, sin conocer a mi marido, ¿eh? Me sí, voy a sí, sí, luego le Italia, conoces, eso, el sí. 31 de mayo, que me parece una fecha preciosísima. Eh, claro, tienes 47 años, tienes dos hijos. Imagino que has tenido muchísimos retos a superar, ¿no? Con todo esto que estás Mira, contando. ¿Cuáles son los que tienes como tantísimos. señalados? Sí, eso Mira, es. cuando me fui para Italia, yo acabé mi carrera, estudié según los años, estudié Derecho, porque según mi creencia, el derecho estaba por todos los sitios. Ahora te Ujú, digo, también la comunicación está por todos los sitios. Y llegué a Italia con 22 años y dije, jolín, aquí yo derecho, ¿qué voy a hacer? Había hecho un año de Erasmus, ¿qué voy a hacer yo con derecho? Nada. Y mirándolo desde ahora, digo, jolín, qué visión de futuro, porque me di cuenta que en Italia los contratos colectivos te pagan más ujú. si tú tienes una carrera, pero Ah, más, bastante más, ¿vale? Entonces yo necesitaba usar en mi trabajo mi carrera para que mi sueldo fuera más alto. Si yo me iba a ujú, trabajar, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, de cajera, no iba a utilizar, no era aplicable el uso del claro. derecho, ¿vale? Entonces no me iban a pagar más, pero si yo iba a trabajar en un despacho donde me iban a pagar más y yo quería utilizar esta cosa. Entonces me doy cuenta que nunca voy a ser un buen abogado italiano porque nunca voy a tener la dialéctica o voy a Mm, tardar muchísimo y va a haber mucha gente que no la quiera. Soy bilingüe en italiano a día de hoy, pero me hubiese llevado mucho tiempo y mucho cansancio y me doy cuenta que lo que puedo hacer es gestionar personas. Pero gestionar personas, antes de que me cojan a mí, que son española, me pongo, leo como si fuera aquí el 5 días y ujú. dicen que con 22 años, que lo que más falta son gente que haga nóminas. Ah, Entro en un despacho donde había asesoría fiscal y nóminas y tal, ujú. y entro con un aprendizado, cobraba una miseria, o sea, cobraba que me daba para comprar patatas, nada más, o sea, porque Qué nadie horror. estaba de acuerdo en que yo me fuera y entonces tenía que buscarme la vida. Y entonces resulta que el señor del despacho, uno de los titulares, se da cuenta que
y el esfuerzo era tan grande que decidí pagarme un curso, ¿vale? Oh. Un curso de gestión de personal. Eh, era un curso caro y en Italia yo no me lo hubiese podido permitir en aquel momento. Lo hago. Después de 12 meses, la mayor parte de los clientes del despacho querían que en lugar de la persona que se ocupaba de pagas, de nóminas hasta ese momento, que lo siguiera yo, porque había más competencia jurídica y lo siguiera yo. De hecho, mi trabajo sucesivo fue el mejor cliente del despacho. Yo nunca pasé un currículum, nunca. Y el siguiente también me buscaron ellos. Nunca pasé no mandé un currículum, no hice en mi vida en Italia, no hice la cosa, fui saltando de una a una. Cuando llegué a Italia, tenía el miedo, mis padres tenían empresas y yo tenía miedo no habituarme a trabajar para otro y no dormía las primeras noches y decía, si a mí me hubiesen tratado demasiado bien hasta ahora y yo no soy una niña mimada y no me sé comportar en un trabajo por cuenta ajena. Sí. Y no dormía, Ana, no dormía. Me acuerdo que mi madre me dijo, absolutamente puedes, vas a decirme que tu peor jefe ha sido tu padre, y así es. Nadie me trató más duramente que él. Entonces todo lo demás fue, pues más fácil. Luego otro periodo importante, porque en ese momento te concentras en la carrera, en los novios, en divertirte. He tenido muchos, la vida ha sido pues lo que tiene que ser, un día después de otro. A un cierto punto conozco a Leopoldo y decido que otro de mis sueños era ser mamá. Y aquellos hijos no llegan, Ana. No llegan por ningún lado, como quieras, no hay hijos. ¿Con qué años te casas? Me casé con 35, pero no llegan. Ya. No llegan. Entonces, bueno, pues 6 fecundaciones asistidas y 5 abortos. Son fruto de mi cabezonería. Yo cambié mi pauta médica informándolo a la clínica porque según mi creencia yo los perdía por una falta de magnesio y necesitaba mucho más magnesio en inyecciones. Es cierto que si alguien que escucha este podcast lo ha pasado o lo está viviendo, sabe que en ese momento todas nuestras hormonas están buscando información para dar solución a ese problema. Y yo creo que, bueno, hubiese podido sacar la carrera solo de ginecología, pero esa la hubiese podido sacar en aquel entonces. Madre mía. Nacieron Marta y Ernesto. Y a día de hoy también te digo que les agradezco a la vida el hecho de que me lo hayan dado, de que hayan llegado, pero que la felicidad no estaba en que llegasen ellos a nuestra vida. Estaba. Simplemente en aquel momento, si no llegaban, no te voy a decir que me moría, pero casi. Ahí hubo unos años complicados, ¿no? Y luego cuando los tienes, Ana, pues ¿qué pasa? Que la falta de coherencia yo no la llevo bien, ¿no? Toda mi vida he necesitado coherencia y viajaba mucho por trabajo, no los veía. Ten en cuenta que nuestros niños tuvieron una nani en casa, irlandesa. Cuando nos vinimos a España, ellos tenían 3 años y solo hablaban inglés, no entendían el español, de lo poco que me veían. Fue este el motivo por el que dijimos, a ver, no se puede ser tan incoherentes en la vida. Haber deseado durante 5 o 6 años aquellos hijos como si fueran la cosa más bonita de este mundo
y de repente que en una semana a lo mejor hayas pasado 2 horas con ellos. Hay algo que no cuadra aquí. Hay algo que no cuadra con nuestra vida. Y decidimos dar el salto al vacío, total. Dejar 2 trabajos de punta en blanco y decir, nos vamos a España a vivir a nuestro ritmo. ¿Por qué España? ¿Por qué nos quedasteis en Italia? La vida aquí es mucho más relajada. Mira, sí, ayer lo hablábamos, ¿no? Si tienes que definir a los distintos países, las generalizaciones no funcionan. Pero bueno, sí, pero algo dan un reflejito, a pequeño, pero lo dan. Los españoles es el país en el mundo al que le gusta vivir mejor. Ciertas cosas que, y aquí habla mi parte española, que para nosotros son normales, ¿no? Por ejemplo, que haya un sitio donde sentarse en una parada de autobús, ¿no? Puede llegar un señor o una persona, estar cansada, se sienta. No son así normales en todo el mundo. Y no es un problema de presupuesto, no es un problema que no tengan dinero para poner un banco. Es un problema de mentalidad, Ana. Entonces, a mí me gusta vivir bien. Me gusta vivir muy bien. Y me gusta que las personas que tengo cerca puedan vivir muy bien. Italia es... Yo me siento mitad española y mitad italiana, ¿no? Habiendo vivido tantos años ahí. Italia es el país más creativo que exista y donde un trozo de piedra feo lo pueden convertir en un brillante y ponértelo de sortija y te lo venden. Y eso es difícil que lo hagan otros países, pero van mucho más acelerados. Tú ten en cuenta que cuando tú vas a tomar un café en el café que vas todos los días, según entras por la puerta, el camarero te sirve el café. No te da tiempo a preguntar si ese día has cambiado de opinión, lo siento, él ya te ha puesto el café que le pides todos los días. Y lo tomas de pie, todos hacinados uno contra otro. Es otro ritmo. Madre mía. Ana, sí. Estamos enganchados a la serie Don Mateo, no sé si te suena. Sí, que me suena. Nos encanta la serie Don Mateo, sí. Y a mis hijos tienen muchas ganas de ir. Bueno, yo he ido a Roma muchas veces, he ido a Florencia, a Pisa, bueno, pero he ido de turismo. Tengo ganas de ir a estar y tenemos muchas ganas de ir a Gubbio. A ver. Es precioso. Claro, por eso. Entonces yo me hice en Italia y digo, ay, incluso la primera comunión de mi hijo pequeño le íbamos a celebrar en Roma, nos íbamos en coche y era en el 2020. Teníamos todo ya organizado y justo nos íbamos en mayo, en marzo se cerró todo y no pudimos ir, pero tenemos unas ganas locas de ir. Así que, bueno, vaya retos, madre mía. Y luego el tema de ser papás, hay un tema, claro, yo no soy mamá de tripita, como dicen los míos, soy mamá de corazón solo. Y yo descubrí que nadie tiene, eso igual siembra un poco de, no polémica, pero bueno, nadie tiene derecho a ser padre, pero todos los niños tienen derecho a tener un padre. Sí. Entonces, a veces es lo que decías, tú me ha gustado mucho cuando has dicho la felicidad en realidad igual no estaba, o sea, la teníamos ya, ¿sabes? Entonces, no existe el derecho a ser padre. Eso es algo que en acogimiento lo he dicho muchísimas veces, porque hay mucha gente que viene al acogimiento queriendo ser padre o madre y esto no es así. Nadie tiene derecho, pero todos los niños tienen derecho a tener una familia, todos. Sí, entonces, yo creo que cuando te dicen primero tienes que estar bien tú, es más verdad que nunca. Eso es. Pero bueno, me alegro y tengo ganas de conocer a Marta y a Ernesto, que me encantan los nombres, son muy graciosos. Hablando de Marta y Ernesto y de la vida, ¿de qué te sientes más orgullosa, Ana?
de haber hecho, a ver, si hubiese seguido los deseos de mi familia, de mi padre, fundamentalmente con mi madre tengo buena relación, pues hubiese sido más fácil desde el punto de vista seguramente económico, seguramente emocional, con lo que conlleva, pero no he traicionado mis ideas, que se fueron forjando poquito a poco. Yo me acuerdo de muy pequeña, ¿no? Cuando alguien me decía en casa, y tú ya verás, ya notarás, ¿no? Decían, no seas amiga de esta persona porque sus padres no tienen un duro. Y yo, un tinajo así, más pequeño que mis hijos, les decía, ¿y qué tiene que ver eso? Si es una buena persona, yo voy a ser amiga o amigo. Si no, no. Si me reporta, claro. Sí, si no, no. Claro. Entonces, eso que no pude hacer en libertad, yo digo siempre que empecé a vivir cuando me marché, que antes no lo podía hacer. Pues ese poder elegir, por eso me siento mitad italiana, porque he podido hacer allí cosas que aquí no he podido hacer. Las puedo hacer ahora, pero mucha gente empieza a hacerlas con 10 años o con 12 o con 13 en determinadas elecciones. No te digo que te vayas de casa, pero seguramente que a 13 años normalmente, aunque tus padres te aconsejen, ¿no? Y te tutelen en el sentido bueno, ¿no? Una influencia positiva, ¿no? Ciertas elecciones te las haces tú, ¿no? Yo no. Yeah. Entonces, la cosa más orgullosa es el haber hecho lo que me ha dado la gana y seguir haciéndolo. Qué guay. Con sus consecuencias, a veces más positivas y a veces más negativas. Ya te digo, muchas veces nos lo hemos cuestionado. Dices, bueno, pues si hubiese, digamos así, no contradicho a mi padre, pues yo ahora tenía una vida mucho más holgada. Claro. En todos los sentidos. Pero ya. No. Apostaste por ser tú. ¿No? Has apostado por ser tú. Sí. Qué bien. Vamos a hacer un ejercicio, si te parece. ¿Lo has hecho alguna vez, el ejercicio de la silla vacía? No lo he hecho. Vale, pues mira, yo lo utilizo mucho, lo digo en casi todos los episodios del podcast, de entrevistas. Es un ejercicio que yo aprendí cuando estudié inteligencia emocional y me acuerdo el día de la clase que me lo dijeron y porque me quedó ya y fue hace muchos años y lo utilizo muchísimo, lo utilizo para tomar decisiones, lo utilizo para crear buyer persona, te digo. Para crear mapas de empatía, para tomar decisiones donde nos vamos de vacaciones, o sea, para mogollón de cosas utilizo la silla vacía, ¿vale? Puedo hacerlo o físicamente tal cual, que de normal en mi despachito siempre tengo una silla vacía para hacerlo, o imaginario. Ahora lo vamos a hacer imaginario porque no me voy a ir ahora yo ahí donde tú a ponerte una silla vacía delante, ¿sabes? Pero bueno. Puede ser, yo te invito. Vale, no, mira, mira ahora mismo. Pero bueno, el tema es que imaginariamente, pues te imaginas una silla vacía delante de ti donde sientas lo que quieras, ¿vale? Yo ahora te voy a pedir que sientes a una persona, pero puedes sentar un problema, puedes sentar una situación, puedes sentar un plan y dialogas, ¿no? Con ese plan y tal, entonces vas sacando ideas. Yo ahora te voy a pedir que, por favor, que cuando acabe de explicártelo, que cierres los ojos y que sientes allí a Ana, a tú, no yo, sino tú, aquí las dos tocayas, Ana Olivarri con 10 años, ¿vale? En ese colegio de fomento, donde estabas, con el uniforme, no sé si era el rojo este con rayitas verdes que se lleva, ¿no? Sí. Que la sientes ahí y le des un consejo. Ahora sí que puedes darle un consejo porque te lo estoy pidiendo. Entonces, cierra los ojos cuando quieras, te imaginas en esa silla vacía a esa niña, tú, con 10 años, y cuando abras los ojos le das un consejo, por favor. Se me van a caer las lágrimas, ¿eh? No importa.
Tranquila, no pasa nada. No, ¿De acuerdo? no. Estamos en un entorno de confianza. Exactamente. Yo le diría que no está sola. Que no está sola. Qué bonito. Muy bien. Qué importante, para los niños que sepan esto. Que no están solos, enjuágate un poco si quieres. Y, y no pasa nada, no pasa nada. Gracias, muchas gracias. Qué importante es para los niños, mira, y eso te hablo de la época de dar clase o de estar en asociaciones, que he trabajado mucho con niños en asociaciones y en el que sientan que sus padres están, que sepa que están. Que lo que decías tú, ¿no? Cuando tus niños eran pequeños, ¿no? Hasta los 3 años, ha sido una reflexión muy buena, Ana, la que has hecho. El decir, no éramos coherentes, o sea, queríamos tanto tener hijos y después, ¿no? Y hay muchos niños que no se sienten solos, no porque los padres no estén físicamente, sino porque no saben si sus padres realmente en el alma están con ellos. Entonces, yo es que me acuerdo de conversaciones que he tenido con niños y decía, es que este tema no lo tendrías que estar hablando conmigo. Esto lo tendrías que estar hablando con tu padre o con tu madre. O sea, ni con tu abuela, ni con tu abuelo, no. Quiero decir, con tus padres, o sea, con ellos tendrías que estar hablándolo. Y me decían, pues que no me atrevo. Y digo, pues a veces hay que dar un tirón de las orejas porque ser padre significa equivocarse. Entonces, ya está, ¿sabes? Pero es muy importante, muy bonito. Gracias, Ana. Dime. Sí. Te diría eso porque sí, creo que ha sido la parte que he sufrido más y que creo que deseo que mis hijos no sufran, ¿no? No lo van a sufrir, lo sabes, ¿verdad? Tienen 8 años ya saben qué madre y qué padre tienen, ¿no? 2 emprendedores sí, como la copa de un pino y además, o sea, a ver, ¿cómo explico yo esto sin que nadie se me sienta ofendido, porque se me ofenden a veces aquí la gente. Del podcast no, gente del podcast no, gente que llega nueva, la gente que escucha el podcast habitualmente es una gozada. Pero hay familias y todavía existen familias donde los niños molestan. Y es una pena muy grande. También es verdad que no podemos poner a los niños de protagonistas de la vida y todo se hace en torno a los niños y solamente se puede ir a McDonald's. Eso tampoco, ¿vale? No digo ni lo uno ni lo otro, o sea, pero lo que no puede ser es que los niños nos molesten tanto. Sí, estoy de acuerdo. El equilibrio, ¿no? La balanza Eso que es. dicen que hay que tener. No me gusta hacer solo planes de niños. Nuestros niños, por ejemplo, si tenemos que ir, somos apasionados de arqueología, ¿no? ¡Oh! Mira. Y entonces nada más que hay algún trocito de tierra con algo, pues nos vamos. Y ya lo sé que no es un plan muy de niños, pero tampoco es un plan muy de adultos ir a un McDonald's. Entonces ellos saben que si quieren ir a McDonald's y que yo esté en un sitio que yo no iría, con todo el respeto para McDonald's. Sí. Quiere decir que ellos tienen que también estar donde a su papá y a mí nos gusta, ¿no? Es lo mismo que en las relaciones humanas, ¿no? En las relaciones humanas, hay muchas veces que hay que, entre comillas, sacrificarse porque quieres a la otra persona. Eso es. No salen las cosas en automático. Pues igual. Una familia igual, ¿no? Eso es. Sí, tal cual. Sí, yo los míos es que han ido a tantos sitios ya conmigo que es que incluso me ha pasado, esto lo comentaba hace poco, mis niños han ido a funerales, yo les llevo a los funerales a todo lo que haya, o sea, quiero decirte, pues se mueren padres de amigos, van y han ido mis hijos y no han ido los nietos o los hijos de mis amigos. Sí. Y me he quedado y decía, pero bueno, no sé cómo pensarás en esto, no hace falta, pero decía, vamos a ver, digo, esto es parte de la vida, entonces, ¿por qué se lo voy a negar? Sí. Digo, ¿y los nietos de esta persona no han podido despedirse de su abuelo?
y los míos se están despidiendo del abuelo, o sea, pero bueno, con eso no quiere decir que sea mejor, ¿eh? Sino simplemente que igual me he dado cuenta antes. Sí. No tiene más. O sea, no es ni mejor ni peor. Tienen muchos más instrumentos de los que nosotros, o sea, proteger demasiado, y yo soy la demostración, a mí no me protegieron, o sea, no es necesario, es más, para que salga la parte bonita de cada uno, no te tienen que proteger demasiado. Bueno, pues estar un poco para atrás, ¿no? Pero dejando vivir, yo creo que es mejor. Dejar que saquen su propio recurso. No poniéndole nosotros el recurso. Sí, pues si llora, llorará y es una cosa normal, y si está feliz, pues mejor, y ¿qué le vamos a hacer? Y si va a estar en peligro, saber que vas a estar ahí. O sea, ¿sabes? Oye, no te preocupes, si estás en peligro yo estoy. Pero es que igual ahora no estás y tú piensas que estás, pero es que no estás. Entonces lánzate, venga, vamos. Sí. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista, Ana. Esto se acaba. Y sabes cuál es la última pregunta, ¿verdad? Sí. La sabes. Sí. Quiero que me cuentes un secreto, como una historia de Instagram, en 15 segundos. Pues mira, como el resto de la entrevista han sido tantos secretos, Ana, ¿sí? Porque te lo juro que quitando las personas más íntimas de mi vida, nadie ha oído tanto. Las personas más íntimas de mi vida lo han visto y lo han oído, lógicamente. Claro. Pero nadie ha oído tanto así de mí, ¿no? Pues entonces ahora estoy un poco descolocada porque me había pensado millones de secretos. Como todas las personas tengo millones de secretos. Seguramente que ahora están un poco de capa caída con todo lo que te he dicho. Uno de mis secretos es que soy muy, no, la palabra no es supersticiosa. Creo mucho en el destino. Quizás excesivamente, ¿no? Entonces miro todo lo que sucede. Lo anoto. Tengo un cuaderno donde voy anotando, Ana, todas las cosas que pasan y que me parecen curiosas. Porque puede ser que tengan un significado. ¿Qué es lo último que has apuntado? ¿Te acuerdas? Sí, lo último que he apuntado es que ayer estuvimos en una piscina que era por aquí, por un pueblito, bueno, pues muy pequeñito y tal, y donde aquí es muy imposible que lleguen italianos, y había italianos. Y dije, anda, qué extraño, aquí de nuevo italianos. Uy, cuidado, cuidado, sí. Ana, cuidado, a ver. Sí, a ver, no, nosotros seguimos teniendo familia allí, teniendo amigos allí y teniendo bastante trabajo allí, ¿vale? Pero dije, bueno, no sabíamos hacer una cosa en septiembre, estamos ahí dudando sobre un trabajo que nos llevaría un poco de tiempo más a Italia. Y digo, bueno, aquí otra vez italianos, déjame ver, ¿no? Y voy a apuntar. ¿Estás abierta? Sí. Sí. Estás abierta, sí. Pues está bien. Con tal de que no tomes decisiones cada vez que veas una señal, el resto está fenomenal. No. ¿Sabes? Por eso te digo necesito más de una señal, necesito valorarla. Y luego tengo, yo soy la cabeza loca, la racional de mi ser es mi marido, ¿no? Entonces voy ahí y él escucha, ¿no? Todo lo digo, jolín, esto ha pasado por esto, quiere decir. Y me dice, no, baja con los pies a la tierra, esto no tiene sentido. Sí. ¿No? Sí. Qué ganas de conocer a Leopoldo, oye. Qué ganas, de verdad. Además, como me encanta tu tierra. Sí, no, allí me voy yo, pero corriendo, o sea. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Te voy a pedir un último favor y ya está, ¿de acuerdo? Te quiero primero dar las gracias por lo sincera que has sido. No lo sabía, de verdad, que esto que has contado en la entrevista jamás lo habías contado así públicamente. O sea, que te lo agradezco y me emociona. O sea, me están aquí evaporando las lagrimillas. Te lo agradezco muchísimo. Me parece que ha sido una conversación. Mira, el otro día en una entrevista que hice, no voy a decir a quién, pero saldrá y se escuchará,
me emocionó mucho al final de la entrevista que me dijo, este podcast puede salvar la vida a mucha gente, salvar el emprendimiento y salvar. Me impactó muchísimo porque es que no vamos. Y creo que esta entrevista puede hacerlo también. Por todo lo que has contado, por toda la gente que se puede ver reflejada. Yo, según ibas hablando, me iba llegando gente a la cabeza. Creo que puede ser, porque claro, has contado muchas cosas en las que se puede ver reflejado muchos tipos de personas, muchos tipos de mujer y de hombre, me parece, que después pueden como calmar esa tempestad, ¿no? Calmar esa furia que a veces llevamos dentro por algo que no sale como queremos, por una vida que igual no es como la que pensábamos, y de repente como que llegue la calma, por favor, ¿sabes? Mi frase este año es que es calma en la tempestad, o sea, es nuestra frase este año, además, bueno, como tú has vivido un poco conmigo, no por Instagram, es la frase en la familia nuestra este año, tenemos que encontrar la calma en la tempestad. Y ahí vamos, ¿sabes? Incluso mis hijos me hacen mucha gracia porque cuando vemos que empezamos ya como a alborotarnos, ¿no? O que pues eso. Entonces el pequeño sobre todo empieza, mamá, calma en la tempestad, calma en la tempestad. Y yo, vale. Es verdad, hijo, es verdad, es verdad. Perdón. Entonces ya. Pero bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo de todo corazón esta entrevista. Creo que es un buen punto de comienzo y de partida, Ana. Y ahora lo que te voy a pedir es que cierres tú el podcast. ¿Por qué? Porque este podcast a partir de ahora es tuyo, este episodio y todo el podcast, porque has puesto mucha parte de ti, ¿no? Entonces, considera este podcast no como una invitación, sino como una coproducción, ¿de acuerdo? Sino que aquí hay una parte de ti muy grande. Entonces, como si fuera tuyo el podcast, te lo doy así, para ti. Despídelo. Pues mira, Ana, yo te agradezco con lagrimitas otra vez. A ver si se pasan para cerrarlo mejor. No te preocupes. Hace un par de meses, una persona que quiero mucho aquí, bueno, en Asturias, pero bueno, me dijo, oye, tú hablas todavía un poco italiano. En casa hablamos italiano, hablamos inglés, un desastre. Y hay mucha gente que no sabe que eres asturiana, que naciste en Asturias. Tú eres vasca, Ana, y sabes que las personas del norte, no vamos a decir somos más cerradas, pero tiramos más para lo nuestro. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Y me dice, mira, es cierto que haces un montón de contenido, de marketing, pero deberías de vez en cuando decir que eres asturiana. Y a mí me pareció una bobada, porque dije, jolín, decir que soy asturiana, ¿para qué se lo voy a decir? ¿Y para qué voy a decir mi vida? O sea, siempre elegí, cuando empecé a comunicar en redes sociales, que mi vida privada quedaba al margen. Y tú me has dado la posibilidad de hacerlo, porque este podcast, lógicamente, también lo voy a poder hacer girar yo en mis redes, lógicamente, me imagino. Y me has dado esa posibilidad que yo no... Bueno, hace un calor aquí te mueres. Sí, sí, muchísimo. Sí, sí. Estamos en plena ola. Exacto. Entonces, te agradezco eso, porque me faltaba esa valentía. Digo, bueno, ¿y qué voy a contar de mí si yo no tengo nada que contar? Soy una persona normal, como hay millones por todos los lados, con sus más y con sus menos. Y sí, cuando te digo que me fío en estas sensaciones como los gatos, ¿no? Yo desde el primer momento, cuando descubrí tu perfil en Instagram, y cuando te escuché de vez en cuando también en Clubhouse, ahora ya no subo tanto o ya no entro, dije, esta persona tiene una marcha más, se dice en italiano, tiene algo más. Con las personas que tienen algo más, cualquier cosa que sea algo más, yo consigo conversar bien. Aunque tú seas totalmente opuesta, quiere decir que vamos a entendernos bien. Y ha sido por eso por lo que me ha gustado dejar fluir
una conversación que efectivamente inicialmente era simplemente cómo estás, cómo está tu hijo y sin nada, porque ¿qué te podía aportar una desconocida con un mensaje de Instagram? Poco nada, ¿no? Pero gracias, Ana. Ay, Dios así. mío. No, ya está, ya Gracias. está. Gracias a ti.